Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, en el país se ha desatado un debate interesante alrededor de la última resolución del Tribunal Constitucional que falla a favor de la contienda de competencia planteada por el Congreso. Como todos sabemos, jueces de primera instancia, y en algunos casos jueces provisionales, habían establecido medidas cautelares, acciones de amparo y medidas cautelares contra el desarrollo de las funciones exclusivas y excluyentes que la Constitución le reconoce al Congreso. O para hablar en términos más sencillos, la Constitución, por ejemplo, establece que el Congreso debe elegir al defensor del pueblo. Es una competencia establecida en la Constitución. Sin embargo, determinados sectores del país interponían acciones de amparo o medidas cautelares para detener el desarrollo de este proceso. Algo parecido sucedió con la reforma legal del Consejo Directivo del SUNED. Pero el antecedente, digamos, más preocupante, que marca un momento en un antes y un después con respecto a las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, es cuando el gobierno de Martín Vizcarra interpretó que podía interponer una cuestión de confianza contra una función exclusiva y excluyente del Congreso a través que se desarrollaba mediante la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, se llegó incluso a sostener que había una denegación fáctica para argumentar a favor de un cierre inconstitucional del Congreso. Es decir, el tema de las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso es un tema recurrente, ahora nos toca por el lado judicial, pero antes hubo el tema del Poder Ejecutivo. Eso fue resuelto por una ley posterior, pero la discusión de estos temas es un asunto de primer orden en el ordenamiento constitucional del país y en el futuro de nuestro sistema constitucional. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Domingo García Belaúnde, colaborador permanente de este portal, reconocido constitucionalista de larga trayectoria académica y jurídica, y a quien le decimos muchas gracias por aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor García Belaúnde, gracias por la Buenas tardes, conversación. Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación, más aún en estos momentos tan delicados. Bueno, ¿qué le parece a usted, ya que hemos hecho una breve introducción del tema, qué le parece a usted esta argumentación acerca de que la resolución del TC que falla a favor del Congreso instaura una dictadura del Congreso? Es decir, se ha llegado a hacer este tipo de afirmaciones, es decir, el Congreso empieza a ser la suma de todos los males, la suma de todos los hierros y la expresión de una dictadura. ¿Qué está sucediendo en el Perú? ¿Qué opina de esta afirmación? Bueno, eso demuestra o una supina ignorancia, que en la cual nuestro medio es muy frecuente, o simplemente intereses políticos inocultables, ¿no? Porque se sabe en la doctrina, en la práctica, en el aspecto comparado, que hace 200 años se creó en los Estados Unidos lo que se llama las cuestiones no justiciables. Es un concepto que ha transcurrido muchísimos años y se ha ido acotando. Antes era muy amplio, ahora es mucho más acotado. Pero esto significa, en otras palabras, que hay cosas que por su naturaleza el Poder Judicial no puede abordarlas. O sea, eso que nos cuentan algunos, de que no hay zona liberada de control constitucional, eso es una mentira de marca mayor. Sí hay zonas liberadas. Por ejemplo, si el presidente de la República nombra a un ministro de Estado, yo no puedo cuestionarlo. Así de simple. Yo no puedo cuestionarlo. Entonces, esto está concretado en dos cosas básicamente en nuestro ordenamiento. Uno, cuando la competencia va de por sí a un órgano. Y dos, cuando además se convierte en una competencia exclusiva y excluyente. Y para remate, en muchísimos casos más, cuando no se afectan derechos fundamentales. O sea, ¿qué derecho fundamental se afectaba eligiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional? Ninguno. ¿Por qué? Porque incluso los candidatos a los puestos de magistrado o de tribuno, como dicen los guachafos, ¿no es cierto? No son derechos fundamentales. O sea, yo no tengo el derecho a ser magistrado,
Yo tengo derecho a ser presidente. Yo tengo derecho a postular para ser magistrado, pero no tengo derecho a ser magistrado. Entonces, ahí no hay derechos fundamentales. Y entonces es una corruptela de jueces supernumerarios y de jueces que han tenido actividades sospechosas estos últimos años. Esto viene hace unos 3 o 4 años, porque antes no pasaba. Entonces, el Congreso se asustó. Y se asustó, diría yo, por ignorancia o por qué motivo. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución que dice que los congresistas no responden ante nadie por sus votos y opiniones. Ante nadie por sus votos y opiniones. Podrán responder por sus acciones, que es otra cosa, sí que son delictivas. Entonces, ¿a qué viene tanto asunto? Es una cosa que compete al Congreso porque así lo estableció la Constitución y porque en todos los países europeos que tienen tribunal constitucional, esa es una atribución del Congreso. ¿Por qué? Porque hay razones históricas y doctrinas muy largas de explicar. Así que eso está muy bien. Y quien lo Ahora, critica por esos argumentos está haciendo una demagogia barata. y el argumento, me gustaría que pueda usted desarrollar más este tema, el argumento de que no hay área o zona constitucional exenta del control constitucional, del control convencional, que es el que se está utilizando ahorita. Y a partir de ahí se dice, se ha alterado el equilibrio de poderes y estamos Bueno, eso frente es a una falso. En primer lugar, que no hay existe, lo que existe es el consenso, la coordinación, el compromiso entre los poderes del Estado. Así de simple, eso del equilibrio de poderes ya no existe, eso es un cuento del siglo XIX, ¿no? Y además, lo más importante es que sí hay zonas en las cuales no se puede entrar. Pongo en mi caso concreto, yo, por ejemplo, decido comprar un automóvil o decido hacerme socio de un club, eso está exento de control. ¿Quién me puede controlar? ¿No es cierto? Así de simple. E incluso en donde hay controles son muy acotados. Por ejemplo, cuando una comisión investigadora del Congreso empieza a hacer su trabajo, se puede impugnar su resultado. No por el resultado, sino por no haber seguido el debido proceso. O sea, la prueba, el descargo, la presentación. Eso sí, pero no el contenido. Entonces, eso es un sofisma que no sé dónde parte. Si hay zonas exentas de control, así de simple. Y quien no lo quiere ver está propiciando una especie de dictadura judicial. Y eso no se puede aceptar. Exacto. Eso de dictadura judicial es un asunto bien interesante, ¿no? Tiene su Porque historia. sería bueno que usted desarrolle eso porque, mire, las funciones exclusivas y excluyentes que se le otorga al Congreso, también hay funciones exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo que también se les otorga, Y son del Poder Judicial. y del Poder Judicial, pero digamos, en el caso del Ejecutivo y el Congreso son otorgadas porque son los representantes directos de la soberanía popular, la soberanía elegida, expresadas en el sufragio. Esta idea de la dictadura judicial, porque mire usted, si efectivamente un juez pudiera tener la facultad de interrumpir la elección de un tribunal constitucional, ¿no? De un defensor del pueblo como eso ha sucedido, o de una reforma legal como se ha planteado en la SUNED, efectivamente estaríamos frente a una dictadura de los jueces. Y ¿Qué una significa? arbitrariedad, que es peor. Claro, pero ¿qué significa una dictadura de los jueces? Es, Bueno, la dictadura de los jueces es una deformación. Hay un famoso autor francés de los años 20, Edouard Lambert, que escribió un libro que se llama El gobierno de los jueces, el año 2021. No sé si está en castellano, se publicó en francés y hay traducciones al italiano, de donde yo lo he tomado, ¿no? Y él analiza cómo en Estados Unidos, poco a poco, la Corte Suprema se ha ido empoderando de una serie de cosas y es un momento que es determinante en la vida de los Estados Unidos. Ahora, eso ya no es tanto, por un lado, hay una especie de autocontrol, y por otro, la opinión pública es muy importante también. O sea, en Estados Unidos, la Corte Suprema se preocupa mucho de qué piensa la opinión pública culta, me refiero, no pues la laraca, la grita, eso no interesa, ¿no? Entonces, eso en Estados Unidos sucede, ahí se ha discutido mucho y ya está muy matizado. Ahora, de ahí a la dictadura estoy una frase coloquial cuando ya simplemente los jueces empiezan a meter la mano en todo y todo lo determinan, lo cual eso no sucede en ninguna parte. O sea, eso de que, por ejemplo, un juez paralice la elección de un magistrado constitucional, eso es una dictadura. Y aún más, es corrupta, porque a mí me consta que
que la jueza que paralizó la elección de los magistrados resolvió su medida cautelar en 10 días. Y en un proceso que yo tuve con el doctor Quiroga, un amparo ante ella se demoró un año. Sí, Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Cuando se refiere a corrupción, no está hablando en la No, no acepción, hablo de dinero necesariamente, en la no, no, acepción crematística, sino no, a no la, es a necesariamente la dinero. falta de visión o de ética para aplicar el derecho. Así es, o sea, la corrupción no solamente es dinero, es paterío, ¿no? Que es muy típico de nosotros, o es amistad, o es un canje, yo te doy y tú me das, ¿no? O Ahora, simplemente no la ven. ahora doctor, le planteo una hipótesis. Yo no sé si esto está pasando solo en el Perú. Creo que en Chile este tipo de problemas no se presentan. Me parece que en Colombia tampoco. Este, pero le planteo una hipótesis. Esta estrategia de convertir en relativo todo, todo, hasta las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso. Si las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso son relativas en el marco constitucional y dependen de interpretaciones, de presiones, de campañas, bueno, pues todo se ha vuelto líquido, ¿ya? Todo se ha vuelto líquido, todo así, se ha vuelto relativo. Entonces, esta estrategia, que es una especie de constitucionalismo, yo particularmente lo llamo constitucionalismo progresista, porque desarrollan cierta argumentación. Ahí está, por ejemplo, la denegación fáctica, que es un monstruo jurídico Sí, que pero debería... eso eso es una corruptela. Claro, eso debería ser estudiado en las facultades sobre qué significa liquidar un sistema, un Estado de Derecho. Pero le planteo esta hipótesis. Hay sectores que pretenden gobernar en un sistema democrático, en una república, sin ganar elecciones, sin formar partidos y sin presentar programas de gobierno. Por ejemplo, mire usted el resultado concreto de el haber detenido la elección del defensor del pueblo. Es un sector político el que gobierna. Quizá no es necesario referirse al sector político, pero es un sector de izquierda progresista el que gobierna la Defensoría, ¿no? O sea, ese es el resultado concreto. ¿Usted cree que esto es una estrategia pensada, organizada, pero que en el fondo está destruyendo el sistema democrático como lo puede hacer el proceso de una asamblea constituyente? No, evidentemente esos son intereses políticos en juego, ¿no? Igualito como está hoy día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte, que están totalmente politizadas y hacen un juego perverso, digamos, contra las instituciones. No sé qué pretenden, pero a la larga están demoliendo la institucionalidad, así de simple, ¿no? El problema es que frente a eso lo único que cabe es que la opinión pública, los partidos democráticos, etcétera, se enfrenten a eso y lo combatan. No hay otra manera. En democracia tenemos que hacer así, ¿no? Efectivamente. Y ahora que usted ha tocado el tema de la Convención Americana, ha surgido este debate, pues, ¿no? Ha surgido un debate en el Perú. Eh, digamos, las 60 lamentables muertes de peruanos que se han producido por los ataques a las comisarías, los ataques a los aeropuertos, ha llevado a algunos sectores a intentar reproducir lo que pasó en los años 80. Es decir, judicializar a los militares y a los policías que salen a defender el Estado de Derecho. En este tiempo todavía es incuestionable el Estado de Derecho. En la época de Fujimori todavía era cuestionable, ahora es incuestionable. Salen a defender el Estado de Derecho frente al fracaso de los civiles. Ante esta situación, algunos proponen el retiro de la convención, el retiro del Pacto de San José, otros tienen una posición menos, no tan maximalista y proponen el retiro de la competencia contenciosa de la Corte. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor García Bueno, Beltrán? la Corte, o sea, el sistema interamericano que consiste básicamente en la comisión que es de consulta, orientación, y la Corte que ya es jurisdiccional y que obliga, fue creación del Pacto de San José, que es del año 69, y que el Perú lo adoptó al año 79. O sea, el Perú depositó el instrumento el año 80, o sea, estamos en esto hace 40 años más o menos, y en honor a la verdad debo decir que sirvió en su momento. El problema es que hace unos 6 o 7 años o más se ha caviarizado totalmente, está totalmente ideologizada y se han preocupado de los derechos no de las personas decentes, de los policías, de los políticos, sino de los terroristas.
se han preocupado más que todo de los terroristas. Cuando hay un ataque terrorista, no se preocupan en las víctimas, que son civiles, sino los pobres terroristas que nos han matado, cuando debería ser una preocupación por igual en todo caso. Ahora bien, ¿qué hacer frente a esto? Uno no puede, no puede desligarse uno de la Corte solo, es imposible. Lo que tiene que hacer uno es desligarse de la totalidad del sistema, que se puede hacer. Pero yo tendría una propuesta distinta. Porque al fin y al cabo es un sistema que es lo único que tenemos, ¿no? Que es lo único que tenemos y que ha servido en su momento y podría volver a servir. El problema es a quiénes se elige. Ese es el punto. Entonces los gobiernos eligen pues a caviares o a gente impresentable, ¿no? Entonces, ¿qué cosa propongo yo? En primer lugar, no hacer caso a las sentencias de la Corte Interamericana. No hacerle caso. Por ejemplo, la última sentencia, muy mala en mi opinión, ha sido, digamos, descalificando el indulto de Fujimori que confirmó la sentencia del Tribunal Constitucional. La Corte la ha invalidado y acá todo el mundo ha aplaudido. ¿Y Esa es una barbaridad. cómo es posible, o sea, cómo es posible que eso suceda en una democracia? Porque nadie hace caso. Usted tiene el pronunciamiento de un poder soberano, el poder ejecutivo, y la confirmación del Tribunal Constitucional. Hay una sentencia del TC que confirma la validez del indulto a Fujimori, que de hecho se presume mayor, que está enfermo. Ese señor tiene que morir en su casa, no en la cárcel, es evidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo propongo hacer lo que han hecho varios países. En primer lugar, no hacer caso a las sentencias. No hacerles caso, punto. Dos, iniciar una política agresiva con otros países para que la elección de miembros de la Corte Interamericana, sobre todo, sea hecho en gente mucho más calificada. Y tercero, en su momento, en 3 o 4 años, o antes o después, según se considere, lo que se llama técnicamente denunciar el pacto, ¿no? Denunciar O sea, ¿usted estaría de acuerdo en la posibilidad de retirarse del Sí, pacto? claro, pero no ahora. Yo quisiera esperar un poco más porque esas cosas hay que hacerlas con cautela porque estamos muchos años en el sistema. Yo prefiero hacerlo por partes, empezando por desobedecer la Corte. Así de simple, no les demos caso. Y ya con eso avanzamos. Si la Argentina, Brasil y otros países no le han hecho a la Corte caso y no ha pasado nada, porque la Corte no tiene, pues, no tiene misiles, no tiene bombarderos, no tiene buques. El desobedecer en una sentencia de la Corte no hace daño a nadie. ¿Me explico? Los obedecemos durante 3, 4, 5 años, a ver qué pasa. Y en ese momento veremos qué decisión tomamos. Empecemos por ahí. Porque finalmente uno siente, imagínese usted que se hubiera aprobado este famoso acuerdo de Escazú, ¿no? Que era una especie de un sistema interamericano 2.0, ¿no? Sí, sí, En la sí. que ya no se podía aprobar, denunciar digamos, excluir una parte del tratado, tenía que ser, digamos, aprobada integralmente. Y por otro lado, todos los problemas económicos, políticos y sociales se convertían en asunto de derechos humanos. Y los antimineros y los que atacan, digamos, minas, tenían un fuero especial, Sí. ¿no? Tenían un fuero especial. Eso era destruir el Estado de Derecho del Perú, Bueno, por disolver la supuesto. unidad nacional. Algo de eso empieza a suceder con el sistema interamericano, con esta excesiva ideologización. ¿Cree usted, no? Sí, yo creo que está sucediendo esa ideologización y pauperización y vulgarización del sistema que hay que atajarlo, ¿no? Si es posible solo y si no acompañado con otros países, pero empecemos por eso, a no hacerle caso a las sentencias. Se acabó. Ya con eso avanzamos bastante. No sé qué va a pasar ahora con este reclamo que han hecho para volverlo a Castillo a la presidencia de la República, lo cual es una cosa disparatada, ¿no? Pero aún si la comisión hiciera algo, no hacerle caso y se acabó. Entonces, cuando la comisión sepa que no le hacen caso, lo va a pensar 2 veces antes de decidir. Claro, en el Perú lo que sucede es que la comisión ha sido empoderada hasta niveles impensables, ¿no? No creo que haya Increíbles. ningún país de la Así es. región que haya convertido a la Corte Interamericana en una especie de un faro ideológico, jurídico, con Los terroristas han sido elogiados, ponderados y encumbrados por la Corte Interamericana. Y las víctimas del terrorismo, muy bien, gracias. Esa es la verdad. Muy bien, doctor García Belaúnde, infinitamente agradecido por estas reflexiones que van a levantar más de una polvareda, ¿no?
y le agradezco. Bueno, y seguiremos conversando. Pero para Claro, eso, muchas gracias. Muchas para eso. gracias. Felicidades. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.